dos grandes Vamos a tener dos grandes bloques. En la primera parte vamos a hablar de algunas cuestiones vinculadas a la teoría, pero sobre todo la práctica, de qué pasa entre la interacción entre la didáctica y la tecnología educativa. Y en la segunda parte nos vamos a poner bastante más prácticos y vamos a hablar del uso de la inteligencia artificial, parte de la tecnología actual, para la enseñanza, ¿sí? Entonces, bueno, ahí les estoy compartiendo la presentación que ustedes pueden ver también en el link que se llama Sync, la herramienta, que es muy interesante como para que exploremos también otras alternativas, aparte del tan querido PowerPoint y Google Slides que solemos usar, ¿sí? Entonces, yo aquí les quiero ir compartiendo algunas dinámicas para esta charla, ¿sí? Que espero que sea lo más interactiva posible. Ahí veo que van ingresando de a poquito los oyentes, como le digo yo, los que quiero que hablen hoy. Y vamos a ir dialogando de distintas maneras en esta presentación, porque justamente tiene que ver con nuestro enfoque de la didáctica, ¿no? Un enfoque dialógico, un enfoque que tenga en cuenta al estudiante, sus saberes previos, por supuesto, pero también su contexto, qué es lo que le está pasando, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que dice, bueno, y un montón de otros factores que vamos a ir viendo en esta ponencia y en la siguiente parte de la charla para que juntos podamos ir descubriendo todo este recorrido, que justamente lo llamamos didáctica y tecnología educativa. Ustedes, la mayoría de los que están escuchando son docentes, así que yo en esta charla no quise empezar con la definición de qué significa la didáctica, porque sé que ustedes ya lo saben y lo pueden recuperar, y tampoco qué significa específicamente la tecnología educativa, que a los fines de esta charla vamos a hablar de los campos disciplinarios, ¿sí? La tecnología educativa se sirve de la didáctica para poder enriquecerla, ¿no? Para poder enriquecer la enseñanza concretamente. Y ese es un poco de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, cuando yo pensaba, bueno, ¿cómo puedo hablar de qué pasa entre la didáctica y la tecnología educativa? Ya les di una pista, les dije, bueno, la tecnología educativa se sirve de o incluye a la didáctica junto con otras disciplinas, porque la tecnología educativa en realidad también interactúa con la psicología, con la sociología, por supuesto con la didáctica, muchas veces hasta con la política educativa, con cuestiones de la administración de la educación, con cuestiones, por supuesto, contextuales, con cuestiones de qué es lo que está pasando a nivel social. Por eso en la segunda parte de la charla vamos a hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Y hay un montón de interacciones constantes, pero yo decía, ¿cómo vamos a representar este vínculo? Entonces, junto con la IA, se nos ocurrió una metáfora que tiene que ver con una obra de arte muy antigua porque es del año 1500, del siglo XVI, o sea, hace 5 siglos, que seguramente ustedes ya la conocen, que es esta obra de arte que les estoy mostrando acá, ¿sí? En esta obra de arte, que podemos ver que se llama La Creación, ¿no? Están dos figuras. La interpretación que se suele dar es, bueno, la figura que está a la derecha sería el creador, vamos a decir bajo la religión católica sería Dios, o varias religiones creo que también lo consideran el creador, y del otro lado, a la izquierda, el hombre, que tratan de algo. Vamos a ver qué pasa acá. Entonces, la primera interacción que les quiero proponer es, si ustedes piensan en la didáctica y la tecnología educativa, y yo les muestro la obra de arte que vimos recién, ¿no? A la cual si ustedes acceden a través del link que les dejé en el chat, van a poder ver la obra que, como les digo, es muy popular. Yo seguramente se las muestro, ustedes ya saben a lo que me refiero, que está en el techo de la Capilla Sixtina en el Vaticano, concretamente, ¿no? Una obra de Miguel Ángel. Entonces, yo quiero decir, bueno, ustedes miren esta obra, miren con todo detalle qué es lo que está pasando, y entonces los invito a interactuar, a enviar un mensaje de cuál puede ser la relación entre la didáctica y la tecnología educativa, ¿sí? Viendo esta imagen en su totalidad, lo que ustedes pueden observar ahí,
¿Y qué podrían pensar? ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? Entonces los invito a que ustedes puedan escribir ahí lo que se les ocurra, o sea, lo que ustedes consideren, lo que les parece. Por ejemplo, acá Eric está diciendo, son dos cosas distintas, podemos decir dos disciplinas distintas, por ejemplo, o dos campos disciplinarios distintos, como dice Eric, pero unidas para el desarrollo del eje central de la educación, el estudiante. Exacto, Eric. Es una muy buena opinión la que estás poniendo, es un excelente análisis. Habrá otros que vamos a esperar a ver quién más se anima a participar, pero él lo que está diciendo es, son distintos, pero se unen para poder enfocarse en el estudiante, ¿no? O sea, dice, el eje central de la educación, digamos, de la enseñanza puntualmente, está dirigido hacia el estudiante. Entonces, estas dos cosas, dice Eric, o bueno, yo diría disciplinas o campos disciplinarios, se están uniendo, están en conjunto, ¿no? Dice unido, podemos pensar trabajo en equipo, trabajo en conjunto, viendo al estudiante, ¿no? Para trabajar en función del estudiante. Entonces sería, Eric, por ahí como pensando en conclusión, Eric, lo que vos estás compartiendo, podría ser como pensar en una educación enfocada en el estudiante, ¿no? O sea, el eje central de la enseñanza tiene que ver con mirar hacia el aprendizaje. Bueno, si alguien más quiere compartir alguna otra opinión, porque justamente un poco la imagen me parece que puede traer distintas interpretaciones también. Eric dice, bueno, hay uno que es la didáctica, hay otro que es la tecnología y se están uniendo. Muy bien. Es una interpretación válida, pero ustedes podrían decir otra cosa, porque fíjense que, no sé, hay otras personas también ahí, no solo están ellos dos, o las posturas podrían pensar, o el fondo. O sea, al ser una obra de arte me parece a mí que lo interesante es que podemos enfocarnos en distintos lados o en distintas partes o incluso en sensaciones o en emociones que nos va transmitiendo. No necesariamente podemos estar hablando de una parte, sino podemos estar hablando del conjunto, o alguien puede googlear, ya que estamos hablando ahora, el nombre de la obra que se llama La creación de Adán, como decíamos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, ver toda la obra, porque este es un recorte, ver toda la obra y por ahí llegar a otras conclusiones, porque lo que yo les estoy mostrando, repito, es una parte, es como la parte que más se suele ver, ¿no? Pero ustedes podrían estar buscando ahora mientras yo hablo otras cuestiones o pidiéndole a ChatGPT que se lo resuelva también, ¿eh? Por ejemplo, Alindor Briones Fernández dice, para él significa que juntos, docentes y estudiantes, todos aprenden. Muy bueno, ahí el foco de nuevo en el aprendizaje. Jesús Briones Carrasco dice, Adán sería la tecnología, que es quien veíamos que estaba a la izquierda, y Dios la didáctica. Bien, de Jesús necesitamos que nos cuentes un poquito más, a ver, la didáctica Dios, la didáctica divina, me encantó esa asociación, muy bueno. Y Alindor también, excelente, el enfoque desde el docente como el que aprende también, no solo el docente que enseña, sino también el docente junto con el estudiante, los dos aprendiendo, y más en el contexto actual donde tenemos tantas cosas para aprender, como habrán visto en el Congreso, ¿no? Siendo el tercer día, ya a esta altura, tuvimos un recorrido súper interesante. A ver, Enélida, así como la pintura, hay un espacio mínimo que simboliza la transición de vida, conocimientos, energía. Sin didáctica, la tecnología pierde sentido pedagógico. Muy interesante, muy interesante. Muy bien, Enélida. Existe cierta distancia, dice Edith. Uy, me parece que se me fue. Acá existe cierta distancia, pero a la mano hacia un objetivo. Perfecto, como quien señala, diría Edith, ¿no? Va, no sé, ahora Edith, aclárame si voy bien con esa interpretación. Existe cierta distancia, pero a la mano hacia un objetivo, como si estuviéramos cerca, o como si ambos componentes estuvieran cerca o ambas disciplinas. Lourdes, Carmona, la didáctica y la tecnología educativa deben unirse para que ocurra el aprendizaje. Bien, me parece que estamos encaminando todos el tema del aprendizaje, de enfocar el rol del estudiante. Edwin, la manera en cómo Miguel Ángel quiso enseñar que no hay limitaciones cuando uno se propone alcanzar una meta. Y esto lo manifestó en su obra Cumbre de la creación de Adán. Gracias a la tecnología, estas representaciones siguen siendo un hito magistral de la gran habilidad y destreza de este artista. También, muy interesante, Edwin, exacto, muy bien.
Miren que yo les puedo enviar una imagen, esto también como parte de una meta didáctica, vamos a verlo también. A ver, Betsy, Janet Rodríguez Cruzado. Que la tecnología es un puente para mejorar la didáctica, está relacionada con la teoría y la práctica que van juntas. Exacto, es otra interpretación. Miren qué interesante todas las interpretaciones que estamos teniendo. Araceli, tanto didáctica como la tecnología engloba otros conceptos y perspectivas. Exacto. Puesto que cada personaje principal de la obra está acompañado de otros personajes. Exacto, muy bien, Araceli. Cuando yo les decía a los otros personajes también un poco apunta a eso, podía ser una pista. Pero bien que, o sea, lo que quiero contarles acá es que no hay una respuesta correcta única, ¿entienden? Como al ser una obra de arte nos predispone a pensar, a interpretar un montón de otros factores. Por ejemplo, Gloria dice, observa que las manos no llegan a tocarse, pero están muy cerca. Ese pequeño espacio puede interpretarse como el medio que conecta. Ah, no lo había pensado así, Gloria, muy bueno. Freddy, la tecnología es un recurso que apoya el sistema educativo, el mismo que se hace útil día a día. Sí, muy interesante, Freddy, es verdad. Dolores, Elvira. Yo relaciono esta imagen con la didáctica y la tecnología educativa, porque así como la creación de Adán, de Miguel Ángel, donde las manos están a punto de tocarse, para mí, la didáctica es la guía del aprendizaje y la tecnología es la herramienta que lo fortalece. Cuando ambas se unen, se logra un aprendizaje significativo. Muy bien. Miren, todo, qué impresionante. Gracias, Dolores, también a vos y gracias, bueno, a todos los que fueron respondiendo. Miren, qué interesante, ¿no? Porque lo que se nos produce, como decía uno de ustedes, ¿no? Que todos aprendemos juntos. Porque yo cuando planifiqué eh, esta charla con ustedes, dije, bueno, a ver qué surge. Y era como, y sí, me sorprendí, por ahí me sorprendo de todo lo que me estoy sorprendiendo, de todas las interpretaciones de ustedes, que esto confirma que lo estamos viviendo así. No es uno sabe más y el otro tiene que escuchar y esto es unilateral y va solo en un único sentido. En realidad la enseñanza todo el tiempo nos permite que nosotros podamos enriquecernos siempre. Miriam, la relación que puede ser es que Dios puede simbolizar al docente, quien guía y orienta. Adán representa al estudiante, que recibe, interpreta y transforma el conocimiento. La tecnología sería ese espacio intermedio que facilita el encuentro, plataformas virtuales, recursos digitales, simuladores. Miriam, ahí yo me hago la pregunta, si esa interpretación la podemos pensar en un enfoque actual, en donde por ahí se cuestiona un poco el rol del docente, que si bien tenemos que guiar y orientar, eh, no quiero sonar muy psicoanalítica, pero bueno, el docente Dios ha caído, ¿sí? Así como cualquier figura de autoridad tomada como algo más vinculado a lo divino, está súper cuestionado, eso lo sabemos. Me parece que Miriam quiso usar como metáfora el tema de la guía y de la orientación que da el docente, pero pensando que el estudiante no solo recibe, interpreta, sobre todo, sino que transforma el conocimiento. Me parece que Miriam ahí nos quiso enfatizar eso, ¿no? Que no solo es el estudiante Adán y el docente Dios unilateral, sino que sobre todo está la guía y la orientación, pero la transformación del conocimiento por parte del estudiante. Y como acá también está la pista de nuevo, la tecnología es ese espacio intermedio, muy bien, que facilita el encuentro, que facilita como el contacto, el vínculo y la comunicación entre ambos. Jesús, para mí puede relacionarse con la didáctica de la educación en el sentido de que representa un enfoque holístico y significativo de la enseñanza. Bueno, ese comentario que está diciendo Jesús es muy interesante. ¿Por qué? Porque podemos pensar en lo que les decía antes, que no es solo ni más ni menos lo que vimos hoy, sino que hay algo holístico que engloba esa obra, que no es solo el recuerdo de lo que los di, sino que así como está el enfoque holístico en toda la obra, también lo que dice Jesús es que la didáctica en la educación también tiene un enfoque holístico y significativo de la enseñanza, de alguna manera que la envuelve. Esther, mostrar la imagen y no solo imaginarse el mundo de posibilidades que abre la tecnología para facilitar el aprendizaje. Mostrar la imagen y no solo imaginarse el mundo de posibilidades que abre la tecnología para facilitar el aprendizaje. Exacto.
Yo acá lo que quería usar también como una reflexión mientras seguimos leyendo y acompañando lo que ustedes van escribiendo, es que esto también lo podemos tomar como una situación de metadidáctica, llamándolo, ¿no? O sea, como una situación que ustedes también pueden tomar, según el nivel educativo en el que estén, poder ir adaptándola y pensando en otras obras de arte o en otras metáforas o en otras cuestiones que les puedan despertar a los estudiantes disparadores, por ejemplo, para ir recabando conocimientos previos o para ir construyendo conocimiento en distintas etapas, en distintas instancias de ustedes implementando proyectos didácticos, ¿cómo pueden tomar esto que están viviendo hoy acá en esta clase en el Congreso, en esta sesión, ¿no? Entonces, Yareli, sin la intención pedagógica, parte de la didáctica, la tecnología es solo un objeto inerte. La didáctica es la que da propósito y dirección al uso de la herramienta, transformando una simple conexión técnica en un acto de creación de aprendizaje. Parece que Yareli está casi resumiendo un poco la postura que tenemos varios ponentes. Muy bien, Yareli, muy bien a todos, la verdad que les agradezco muchísimo. Marleni, la pintura representa el momento en que el docente, que podría ser representado por Dios, transmite conocimiento y vida al estudiante, que sería Dan, haciendo uso de la tecnología como herramientas y así facilitando la transferencia de conocimiento, la autonomía y la innovación en el aprendizaje. Bueno, un poquito ya eso lo fuimos viendo. Mariví, no sé si se terminó de escribir el mensaje, si podés editarlo o mandarnos de nuevo, porque dice se evidencia algunos cambios, pero no queda claro bien para dónde vas acompañado. Belsi, Dios transmite vida, acompañado por ángeles. La tecnología transmite información, experiencia y posibilidades de aprendizaje valiéndose de recursos, estrategias y plataformas. Perfecto, también vamos a hablar eso de qué se transmite, también de qué se construye en función de eso que se transmitió, que muchas veces es una reinterpretación y no es solo como se pensaba anteriormente en otro tipo de modelos para pensar estos actos de nuestros actos de enseñanza, en donde pensábamos que había como una transmisión uno a uno, en el sentido de que si el profesor transmitió un conocimiento, el alumno lo recibió de manera pasiva. Eso ahora ya lo descartamos de alguna manera como modelo para pensar nuestra enseñanza, sino que justamente existen, como dice Belsi, como distintas posibilidades de aprendizaje y distintas reinterpretaciones que hace el estudiante con eso que quiso de alguna manera transmitir o más bien invitar a construir a nuestros estudiantes, el que es el docente, que hoy tiene un rol docente y por ahí a la mañana fui docente y ahora estoy siendo alumno. Entonces es también roles maleables que vamos teniendo en nuestras instancias de aprendizaje y de enseñanza también, que va todo de alguna manera retroalimentándose, ¿no? Las experiencias que ustedes están viviendo a lo largo del Congreso de estos 3 días van a impactar también en sus prácticas de enseñanza. Claudia Cristina, la imagen hace referencia al docente como guía al estudiante en el logro de los aprendizajes, para lo cual debe hacer uso de la tecnología para ayudarlos a lograr su autonomía. Claudia, muy bien, ahí estás hablando del uso de la tecnología como si fuera una herramienta, que después lo vamos a ver. Yo tendría en cuenta que la tecnología como herramienta no es algo neutro, eso lo vamos a ver después, sino que tiene un montón de otros factores que lo van influyendo. Entonces, a veces uno quiere usar la tecnología para, por ejemplo, el objetivo didáctico muy valioso de lograr su autonomía, pero al ser la tecnología una herramienta, y no solo una herramienta, sino que no es neutro, hay que ver ahí cuánto ayuda a lograr la autonomía o cuánto puede también traer, por ejemplo, lo que se llama restos cognitivos, que significa que otros factores nos produce la tecnología y les produce la tecnología a nuestros estudiantes que no son realmente por ahí los que uno se hubiera propuesto, ¿sí? Nadia, ambas interactúan para cumplir un propósito, exacto, y ahí agregamos lo que vienen ustedes hablando, un propósito didáctico, direccionado, donde el docente tiene que tener en claro cuáles son, por ejemplo, los objetivos de la enseñanza. Doris, la imagen representa a quien enseña, a quien aprende, es una interpretación que vimos también como válida, con los matices que fuimos trabajando. Carlos Alberto, la didáctica y la tecnología educativa deben tener una estrecha relación para un aprendizaje esperado. Exacto.
hacia ahí vamos, ¿sí? Cómo interactúan, para dónde, con qué objetivo. La unión de ambos crean la didáctica. Bien, Enrique, muy bueno, también es un enfoque distinto. Ahí estamos hablando que entre ambas partes, por ejemplo, podríamos pensar entre el docente y el estudiante, crean la didáctica. Y ahí, bueno, también nos hacemos preguntas, ¿no? ¿Qué pasa con lo grupal? ¿Dónde quedan los colegas del docente? ¿Dónde quedan los compañeros de ese alumno? ¿Sí? ¿A dónde vamos? Y también quiero hacer una aclaración. Hay un autor que se llama Festermayer, que ahí lo que dice es que podemos pensar a la enseñanza y al aprendizaje de alguna manera como si fueran procesos separados, es decir, no causales. Ahí tenemos que tener cuidado porque a veces uno con la mejor intención enseña, pero eso no significa que el alumno vaya a aprender o como decíamos recién, que no vaya a aprender lo que yo me propuse. Entonces, los invito a leer ese autor que se llama Fenstermayer, se escribe medio raro porque es con CH para nuestro idioma, es difícil de pronunciar, pero para que podamos analizar también eso, ¿no? Que la enseñanza y el aprendizaje no necesariamente están unidos en un bloque unicausal, sino que no siempre se produce la enseñanza cuando, o sea, no siempre se produce el aprendizaje cuando hay enseñanza y viceversa. Entonces, bueno, tener en cuenta también eso a la hora en que sigamos viendo toda esta presentación y seguir conversando entre nosotros. Bueno, para esta primera parte que vamos a seguir avanzando, les quiero agradecer muchísimo porque me encanta todo lo que fueron diciendo y también ustedes me fueron enseñando un montón de otras cuestiones a mí, que como les decía por ahí no la había pensado cuando me planteé el uso de esta imagen y ahora veo que es súper rica y mucho más significativa por ahí de lo que yo me hubiera imaginado. Porque cuando seleccioné la imagen, vi esto, que es lo que varias de ustedes señalaban. En realidad parecería que hay unión, pero en realidad no. En realidad hay intención, pero hay intención y hay tensión. Eso es lo que quería decir. Se tensionan la didáctica y la tecnología educativa. Es decir, quiero enseñar, quiero elegir, supongamos, ciertas tecnologías para ayudarme a enseñar, y esas tecnologías finalmente pueden terminar complejizando o pueden terminar colaborando o pueden terminar yendo ayudándome a enriquecer la enseñanza desde otros puntos de vista o pueden terminar obstaculizando mi propuesta didáctica. Entonces, por eso interpreto que esta es la tensión, fíjense, ¿no? Porque la Capilla Sixtina es enorme. Cuando uno mira para arriba está ese fresco en todo el techo y bueno, y uno, como es una imagen muy popular, termina viendo la creación. Pero cuando vemos la creación, no llegamos al por ahí con el detalle que se ve acá, ¿no? Estas dos manos, pensando en que por ahí una de las figuras podría ser la didáctica y la otra la tecnología educativa, se quieren unir, quieren entrar en interacción, pero no tenemos que perder de vista que hay tensión entre estos dos elementos. Ese es un poco lo que les quería plantear en esta primera parte de la ponencia. Después también contarles, esto en función de lo que vimos hasta ahora, de todo, recuperar todo lo que ustedes fueron planteando, y a dos autoras muy interesantes que las invito a leer para quienes lo puedan conocer. La primera autora que voy a tomar se llama Edith Lidwin. Era una didáctica y una persona dedicada al campo de la tecnología educativa, una tecnóloga educativa, pionera en Argentina, brillante. Falleció hace varios años, pero nos dejó unas enseñanzas que al día de hoy nos permiten seguir pensando y seguir asumiendo nuestro rol como docentes y como tecnólogos educativos, como lo soy yo, con la mayor responsabilidad y amor. Y eso es también lo que les quiero transmitir, la dimensión humana que no podemos perder cuando estamos hablando de un acto de enseñanza, ¿no? Que al final es un acto de comunicación y es un acto de afecto entre humanos que por el momento uno quiere enseñar y el otro quiere aprender y tienen esos roles, pero como vimos recién, de repente los roles se cambian y el oyente en realidad ya no es oyente, me estaban enseñando ustedes a mí.
Así que eso también es algo que emociona y algo que nos hace humanos a todos. Entonces, bueno, para seguir pensando en esta presentación que les quiero mostrar, también hablar de la propuesta de Maggio, la doctora Mariana Maggio, también argentina. Les pido si pueden tomar nota de estos dos nombres y después poder explorar todo lo que quieran, porque son dos propuestas súper interesantes que hablan en concreto eso de qué pasa en la intersección entre la didáctica y la tecnología. Entonces, ahí primero vamos a pensar hacia dónde va la educación, ¿sí? En la primera imagen hasta podemos pensar en la educación como un refugio, como una fortaleza. En la segunda imagen podríamos pensar en la metáfora de qué pasa con la adolescencia actual. Y en la tercera imagen podemos pensar muchas veces en cómo nosotros vivimos como docentes, ¿sí? Desde qué punto de vista nos paramos, ¿sí? Si trabajamos en equipo, si tenemos nostalgia del pasado, cuando no teníamos tanto acceso a la tecnología, si queremos volver ese pasado, si estamos mirando al futuro y con qué actitud, ¿sí? Entonces los quería invitar a ver estos tres escenarios, ¿sí? ¿Qué significan? También, ¿cómo evaluamos? ¿No? Esto ustedes ya lo vieron, estuvieron hablando con Rebeca Anijovic, una gran referente para la educación latinoamericana. ¿Qué pasa con la evaluación? Ella estuvo hablando de la evaluación formativa, ¿no? Entonces también, de nuevo, si presentamos como eje de nuestra enseñanza, sabiendo que las vamos a tener que evaluar a nuestros estudiantes, forma parte del sistema educativo, la evaluación no la debemos interpretar como una carga, ni siquiera para los estudiantes ni para nosotros. Entonces, ¿cómo lo tomamos? ¿Sí? Si es un examen que significa hay que estudiar solo para probar, ¿sí? Sirve para controlar, sirve para confirmar el rol del docente alejado del estudiante como un rol que detenta el poder, que controla al estudiante, ¿sí? O pensamos en una oportunidad, ¿sí? Pensamos en que por ejemplo, que esa evaluación me va a arrojar información importante de qué es lo que está aprendiendo el estudiante y qué podría yo ajustar o qué podría mejorar como una oportunidad de mejora también para nosotros, para nuestra enseñanza, ¿sí? Entonces, no es solo que evalúa al final, sino que forma parte del proceso, ¿sí? Como también, como les digo, no solo para ver qué está pasando con el aprendizaje de nuestros alumnos, sino también y especialmente enfocándola en qué puntos de mejora puedo hacer. Bueno, tener en cuenta entonces también las cuestiones que fueron viendo con Rebeca en esta charla, en otras, sí, qué pasa con la dimensión moral de la evaluación, ¿sí? Acá también en este punto vamos a ir entrando en un tema muy importante en la tecnología educativa, esto de que siempre lo recuperamos y bueno, yo le pido disculpas a Alexia, a veces soy un poco repetitiva en este punto, pero me parece que es la clave para entender mejor cuál es nuestro enfoque en relación a la tecnología educativa, ¿sí? No va a producir una mejora de por sí, no es el instrumento mágico que me resuelve los problemas, ¿sí? Sino que es algo que hasta me puede ser un altavoz para encontrar más problemas al final, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y como decían ustedes recién cuando estábamos hablando sobre la obra de arte, justamente pensarlo desde la oportunidad y desde la didáctica, que me guíe siempre la didáctica, que me guíe siempre mis objetivos de enseñanza, que me guíe siempre el conocimiento hacia el estudiante para poder fortalecer mis propuestas y que no me guíe lo que nosotros en Argentina le decimos el chiche nuevo, que sería el juguete, el accesorio, que querer usar eso sin entender para qué lo estoy usando o con qué objetivo de enseñanza, con qué objetivo educativo, qué quiero que aprendan los estudiantes con eso que voy a utilizar. O sea, siempre es el eje nuestra didáctica y nuestra enseñanza, ¿sí? Entonces ahí tenemos tres imágenes
que retoman lo que propone Mariana Maggio en su libro de Enriquecer la Enseñanza, que los invito a que lo puedan ver y conocer. En internet pueden encontrar extractos o, bueno, quien lo desee lo puede comprar, pero hay muchas entrevistas también a Mariana Maggio hablando de esta investigación tan importante y tan interesante que ella hizo, que finalmente tiene que ver con para qué usamos la tecnología o en qué instancia y cómo nos va a enriquecer nuestra enseñanza. ¿Sí? Teniendo en cuenta que si yo le incluyo genuinamente porque tengo buenas razones para poder hacerlo y tengo la convicción de para qué lo estoy haciendo, a través de la inclusión genuina, llego a tener una enseñanza enriquecida. De la otra manera es un uso de hecho, si se quiere, o usarlo porque tengo la presión social, porque me lo pide la institución, pero no tengo como un convencimiento y una guía de para qué estoy incluyendo genuinamente la tecnología. Y esa es una gran diferencia que hace la autora, ¿sí? De esta manera superamos la visión instrumental, es decir, entender a la tecnología solo como una herramienta, sino que lo entendemos con la tecnología como un ambiente, como que crea un entorno de aprendizaje que puede ayudar a potenciar nuestras prácticas docentes. Entonces Mariana Maggio crea este concepto que se llama la enseñanza poderosa, ¿sí? Que tiene estas características que ustedes pueden ver acá, también tiene otras, pero bueno, acá esto les estoy mostrando un resumen, simplemente como para ir introduciendo el tema de cómo utilizando las tecnologías de una manera poderosa, a su vez, la enseñanza también gana poder y puede permitir que nuestras propuestas sean mucho mejores. Pero en este caso tomamos a la tecnología casi como una excusa, en el sentido de que lo importante ahí es cómo fortalecer nuestra enseñanza y cómo hacerla más poderosa, que eso es como lo más rico de este enfoque. Y también hay, bueno, hay varias investigaciones que hablan sobre esto, de la oportunidad de la tecnología que nos permite para replantear nuestra propia enseñanza. Bueno, acá también tendencias que rompen la didáctica clásica. Yo después les voy a dejar esta presentación porque la idea es que no aburrirlos explicándoles conceptos y demás, sino que podamos interactuar más entre nosotros, que ustedes puedan también conocer distintas propuestas como vamos a ir viendo. Y eso también, acá sigue explicando conceptos de Maggio que tiene que ver con la didáctica en vivo, ¿sí? Pensando en que cuando nosotros enseñamos, no estamos aplicando recetas ni pasadas ni presentes, sino que estamos rediseñando todo el tiempo la enseñanza. Estamos revisando, estamos generando recursos nuevos aplicados ni siquiera aplicados, diría reconstruidos a grupos distintos, a situaciones distintas. Entonces yo cada vez que enseño estoy modificando y no estoy aplicando recetas de manera crítica, metodologías, como si yo fuera también un instrumento, sino que todos nos estamos reapropiando y rediseñando estas metodologías que implementamos de alguna manera o que utilizamos cuando estamos enseñando. Y bueno, y acá hay un gran debate que toma como ejemplo el celular, ¿no? Como el celular obviamente como una tecnología, que podría ser o no una tecnología educativa, una tecnología para la enseñanza, según cómo se use. Hoy la postura, que eso también quiero preguntarles a ustedes, después me cuentan en el chat, ¿cuál es la postura en Perú en relación al uso del celular en las clases? Si lo ven como una herramienta que puede llegar a distraer a los estudiantes, entonces, como dice acá, luchar contra el celular, me rindo, ¿sí? Quiere decir, en Argentina hay disposiciones a nivel de distintas jurisdicciones o provincias que lo que piden es que los estudiantes al llegar, bueno, estamos hablando de nivel medio, nivel secundario, ¿no? Al llegar a la clase tienen que guardar el celular en una especie de locker o armario, así como son como unos ficheritos, ¿sí? Donde van dejando los celulares hasta el final de la jornada, o por lo menos si es una jornada completa, supongamos de 8 horas, que abarque los turnos de la mañana y de la tarde. Entonces lo que les proponen es que lo dejen durante la mañana, lo pueden retirar 1 hora al mediodía y después lo tienen que volver a guardar. Eso es nuestra realidad en Argentina y después hay otras propuestas
que tienen que ver con cómo hacer para integrar la tendencia cultural, si es que podemos, si es que no es un efecto distractor el que tiene el celular, o si lo integramos a la enseñanza, o cómo, o en qué momentos, o no siempre. Bueno, hoy tenemos muchas preguntas con el uso de la IA, como vamos a ver después, más todavía. Pero quiero que sin perder el foco de esta tensión que está que existe entre la tecnología y la didáctica, ¿qué podemos hacer nosotros? Y como lo que dice Maggio de la inclusión genuina, que es profunda, reconocer, por ejemplo, eso, que lo que yo estoy enseñando se pueden haber producido una serie de cambios epistemológicos también teniendo en cuenta el ambiente actual, tan tecnológico como lo tenemos, y entonces yo no puedo desatender esos cambios culturales, esas tendencias en la misma enseñanza. Y entonces a raíz de eso, muchas veces es necesario enseñar usando tecnología, porque el mismo campo disciplinar va cambiando según la tecnología de lo que estoy enseñando. Entonces, la disciplina va cambiando. Bueno, no los voy a aburrir con la presentación porque así podemos ir avanzando y podemos ir al punto sobre la IA. Pero bueno, para que vayan tomando estos puntos y pensar eso, hacia dónde vamos, ¿sí? Acá, por ejemplo, retomar dos frases muy interesantes, la de Lidwin, ojos que contemplen la incertidumbre, que nos acompaña y la esperanza, ¿no? O sea, vivir un presente y un futuro esperanzados, pensando que nosotros también podemos ser agentes de cambio con nuestros estudiantes, ¿sí? ¿Y cómo? Diría Mayo, a través de clases que sean experiencias que valga la pena vivir, ¿sí? Que no sea lo mismo haber escuchado hoy esta charla o todo el congreso que nos haya movilizado algo, ¿sí? Que nos permita poder seguir viviendo con mayor esperanza. Bueno, ahora que ahí dejé de compartir, si me quieren compartir algún comentario de lo que vimos hasta ahora, algún aspecto, alguna reflexión sobre lo que estuvimos hablando del vínculo entre la didáctica y la tecnología educativa, como para ir llegando a algunas conclusiones parciales de esta primera parte de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Sonia, si me quieren ir compartiendo en el chat, si se puede generar algún tipo de interacción. Si no, igualmente en la siguiente parte de la interacción tengo también algunas otras dinámicas. Sí, no, muy interesante, de verdad. Hasta el momento lo que vamos escuchando y apreciando. Eh, Como le decía, estamos transmitiendo a través de YouTube. Tenemos un equipo de especialistas que nos pueden ir recogiendo algunos interrogantes también. Sin embargo, también al final estamos ya estableciendo, ¿no? La ronda de preguntas, teniendo en cuenta la ponencia que vas a ir realizando. Y si podríamos decirlo hasta el momento, creo que es interesante el poder resumirlo en una sola frase, ¿no? De que la tecnología por sí sola no va a resolver los problemas educativos o generar bastante, digamos, actividades en los maestros para fortalecer las capacidades y competencias de los estudiantes, si es que no la sumamos a la didáctica. La tecnología por sí sola no nos va a ser útiles dentro de nuestra tarea pedagógica, sino que la didáctica es prácticamente la que va a direccionar, a orientarnos, ¿no? El uso adecuado de ellos para poder trabajarlo con nuestros estudiantes. Eso creo que es muy interesante en este primer bloque que vamos viendo. Si me permites unos segundos, voy a ver si es que en la página de YouTube tenemos algunas interrogantes, si no, para poder continuar. También igualmente ahí les habilité un espacio en el mismo link en el que estábamos hablando un poco hoy, pero bueno. Entonces, ahora les voy a presentar otra presentación, vamos a usar, y acá les voy a pasar el link nuevo, porque como les había adelantado anteriormente, ahora vamos a una parte muy práctica del uso de herramientas. Y cómo lo vamos a implementar, justamente esta herramienta que yo les estoy mostrando hoy, que seguramente por ahí puede ser que la haya visto anteriormente, porque bueno, es una herramienta que está siendo bastante utilizada. Entonces, bueno, les quiero compartir ahí
algunas, a ver, ahí está. Les quiero compartir ahí algunas, algunas reflexiones, pero bueno, ya habiendo hecho el marco en relación al uso de la inteligencia artificial, perdón, al uso de la tecnología educativa y la didáctica, es decir, cuál es nuestro enfoque en relación al uso de la tecnología para enseñar. Entonces, ahora les quiero compartir una tecnología que es la inteligencia artificial, que en los últimos años, ustedes saben, está muy en boga, está muy en la boca de todos y nosotros como docentes a veces decimos, bueno, empiezo a usarla, trato, veo las dificultades, bueno, hay todo un proceso que estamos haciendo como docentes y en mi caso también como acompañante de docentes, eh, aprendizajes a veces bastante acelerados, también entendiendo que estamos usando una herramienta como la IA, ¿sí? Que, ¿qué pasa? Les voy a ser sincera, lo que yo estoy viendo ahora es una tecnología, como les digo, no es solo una herramienta, pero también es una herramienta, que mientras la usamos está en proceso de desarrollo. Yo no sé si hubo otras situaciones, ahora lo vamos a ver igualmente, a ver, para entender un poquito más en qué momento estamos nosotros ahora, pero yo no tengo recuerdo anterior, yo me dedico a temas de tecnología educativa y educación a distancia, les diría que hace casi 20 años. Y es la primera vez que me planteo que estoy viendo el uso de tecnología que estamos usando, como la IA, pero que se está desarrollando a su vez en el mismo momento en que la estamos usando. De eso también después quiero que ustedes me cuenten un poco más qué les parece, pero me refiero a que uno empieza a usar la IA y por ahí no está todo tan resuelto como cuando empezamos a usar Internet o como cuando empezamos a usar las computadoras para enseñar, y que ahí ya había, no sé si ustedes tienen la misma sensación que yo, pero es como que estamos tratando de usar una tecnología que todavía no está del todo desarrollada en su máxima potencia, no sabemos para dónde va. Y mientras tanto la estamos usando, y mientras tanto presenta una serie de fallas muy importantes. No sé si a ustedes les ha pasado de preguntarle algo y de repente hay una alucinación, es decir, algo que dice la tecnología con total seguridad, que uno está totalmente seguro que eso no es así, y lo corrige, y el chat GPT, por ejemplo, sí, no, tenés razón, y te responde otra cosa con total seguridad y uno ya empieza a desconfiar de todo. Entonces tiene esta particularidad la IA cuando la queremos usar para uso personal o para enseñar. Entonces, ahora lo que yo les vengo a plantear en esta segunda parte de la charla, recuperando todo lo que vimos de la atención entre la didáctica y la tecnología educativa y todo lo que fuimos revisando, las posturas de Maggio, de Litwin y demás, es que tenemos que tener un uso crítico de la IA para enseñar en cualquier nivel educativo, ¿sí? Es decir, no podemos trasladar la IA de manera crítica, de manera como si fuera algo neutro, a la hora de enseñar. Eso nos está trayendo muchos problemas. Eh, y entonces es como, bueno, ¿hacia dónde vamos o qué queremos hacer? Y yo les voy a hacer como alguna serie de llamadas de atención de lo que está pasando, porque lamento decirles, estimadísimos colegas, que esta historia ya la vivimos, esto ya pasó. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos en un momento en donde ahí yo les pongo una serie de imágenes como de un collage, en donde todo el tiempo se está hablando de la IA, esto, lo otro, a veces como casi como que uno como educador siente hasta la presión de usarla, ¿sí? ¿Y por qué es esto? Bueno, ahora los voy a invitar a que escaneen este código o usen el link que les mandé recién para que podamos interactuar en la otra herramienta, ¿sí? Que les estaba proponiendo hoy, perdón, en la otra presentación que hice para esta ponencia, ¿sí? Para que ustedes puedan ver y compartir con sus colegas qué es lo que está pasando, ¿sí? El uso crítico. Acá les voy a activar. ¿Qué opinan, ¿sí? Sobre el uso de la inteligencia para enseñar, ¿sí? Y acá ya me están mandando por el chat una pregunta. Así que eso también, miren, esta pregunta es súper interesante porque dice, ¿cómo se redefine el rol de la didáctica en un entorno educativo mediado por inteligencia artificial y aprendizaje adaptativo? Y créanlo, ¿no? Esta es la pregunta que va a ser uno de los ejes más importantes de esta segunda parte de la charla.
que es justamente redefinir el rol de la enseñanza a raíz de lo que está pasando, tomando plena conciencia de lo que está pasando con el uso de la IA, ¿no? Entonces, lo que yo les contaba, a ver si encuentro acá. Bueno, si no voy a pantalla completa, a ver, acá. Les quiero compartir, quiero que ustedes me compartan. ¿Qué opinan hoy? De alguna manera respondiendo a esa pregunta, ¿no? Este, a ver qué pasa. Alberto, es un recurso que limita la creatividad, que solo es la suma de información mundial. Es una forma de verlo, Alberto, porque finalmente lo que estamos viendo es una herramienta, una tecnología, mucho más que una herramienta, que es texto predictivo. ¿Vieron cuando uno está escribiendo en el celular y le aparecen las palabras sugeridas? Bueno, es partiendo de esa tecnología un desarrollo superior, pero a esa idea. Eso, entonces lo tomamos como nos brinda información. Acá otra postura. Es una herramienta muy interesante para nuestra práctica pedagógica, sin perder de vista lo que vimos recién, el eje de la práctica pedagógica exactamente, de nuestros objetivos didácticos y hacia dónde vamos, no dejarnos omnibular por la herramienta solo por sí misma. Ayuda al docente a llegar a los estudiantes. Bueno, Maruja, después te vamos a pedir algún ejemplo o alguna experiencia que me parece que le estás contando con conocimiento de causa. ¿Cómo llegamos a los estudiantes? Usando IA. No se permite desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes. Roxana, hay muchas posturas como lo que vos estás describiendo y ahí es un gran desafío sobre qué podemos hacer los docentes si la IA no está permitiendo el desarrollo crítico en los estudiantes y nosotros tenemos como objetivo claramente en todos los niveles educativos poder ayudar a que los estudiantes construyan un pensamiento crítico. ¿Qué puedo hacer yo como docente para poder incentivar eso y para poder mirar a la IA y a sus productos, digamos, y a sus producciones de una manera crítica? También nosotros construyendo un criterio crítico y no dejándonos encantar por la serpiente que baila con la flauta, finalmente es una serpiente. No digo que solo sea mala la IA, pero no tenemos que dejar de ver eso, porque si yo quiero incentivar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes, primero lo tengo que haber desarrollado yo muy fuertemente como docente, ¿no? Hay que tener no solo criterios, sino creatividad para usarla como recurso didáctico y no como algo impuesto o definitivo. Exacto, Lisbeth nos acompaña, pero no, como decimos en Argentina, no casarse. Quiere decir, no es algo impuesto o definitivo que uso como presión social, sino que, como diría Mayo, y que lo vimos recién, lo uso para incluirlo genuinamente en mi enseñanza, tomándolo como una tendencia cultural actual, pero, como dijimos antes, de manera crítica, ¿no? Entonces, no, si no, puede ser un recurso que finalmente me termine alejando de mis estudiantes, porque los estudiantes lo van a usar, lo están usando y lo van a tener, lo van a estar usando también en la escuela. Bueno, estoy hablando por ahí, ¿no? De estudiantes de primaria, de secundario, ¿no? Actualmente es un recurso muy interesante, dice Mari, para minimizar el tiempo de los docentes y generar aprendizajes significativos en los estudiantes. Sí, se puede utilizar con esa intención. Tenemos que tener en cuenta cómo capacitarnos nosotros también para este uso. Es muy importante en la medida que te ayuda a desarrollar el pensamiento crítico y la creatividad. Exacto, Percy, pero bueno, ahí creo que nosotros también tenemos que ir generando nuestro propio recorrido de cómo hacerlo, porque todavía es una, como les decía antes, es una tecnología que al estar en proceso de desarrollo, nosotros también tenemos que aprender individualmente y colectivamente, como colectivo docente que somos, cómo utilizarla. Claudia, el uso de la inteligencia artificial en la enseñanza es positivo y valioso siempre que se use como una herramienta pedagógica de apoyo, no como un reemplazo del docente. Claudia, ese es un punto muy interesante que lo vamos a ver ahora en un ratito. Es clave lo que dijiste. Humberto, muy importante para poder trabajar con nuestros estudiantes, sí, y también un desafío, Humberto, ¿verdad? O sea, hay que ver ahí cómo lo vamos a trabajar con nuestros estudiantes, pero que lo tenemos que tomar como tendencia cultural, ya a esta altura no es por ahí algo que nos estamos planteando, sino el cómo más bien, pero sí que lo vamos a tener que usar con nuestros estudiantes en nuestras propuestas de enseñanza. Son herramientas que favorecen el proceso de enseñanza. Giuliana, sí, depende cómo, a veces lo pueden obstaculizar, pero sí, lo pueden favorecer, total.
Martina, es una herramienta. Una palabra clave, Martina Perpetua, acabas de decir, la herramienta. Ahora lo vamos a retomar. Percy, recurso importante para motivar y mantener la predisposición del estudiante, también puede ser utilizada para eso. Hay otras personas que lo pueden utilizar como instancia de evaluación, desarrollo de pensamiento crítico, como vimos. Exacto, Percy, muy bien. Justiniano, la IA está revolucionando la educación por el acceso a recursos educativos. Sí, exacto, porque la revolución de Internet fue acceder a recursos y recursos educativos, pero ahora, ¿qué está pasando? Lo relabora la IA, pero ahí tiene que estar el ojo humano, experto, como nosotros los docentes, para poder entender críticamente qué es lo que me está arrojando como resultado la IA o qué procesos también tiene y cómo mejorar eso que produjo. Betsy, son herramientas digitales que nos permiten avanzar, ahorrarnos tiempo, estar mejor informados. Sí, también las podemos usar para eso, exacto. Belsi, la IA debe ser el medio, no el fin. Si reemplaza el pensamiento del alumno, empobrece su aprendizaje. Si estimula la reflexión y acompaña el proceso, lo potencia. Exacto. Depende de mucho la orientación del docente, cómo lo presenta a sus estudiantes. Sí, pensar en buenas consignas. Siempre terminamos reenfocados en qué propuesta didáctica estoy haciendo, ¿no, Belsi? ¿Qué estoy implementando? ¿Y qué estoy inventando y rediseñando como docente? Catherine, es un buen desafío de aprendizaje, tanto para el docente como para los estudiantes, que si es bien utilizada nos permitirá trabajar de manera pertinente los diversos aprendizajes a lograr. Exacto, ahí hay bien utilizada, cómo y qué significa trabajar de manera pertinente. Muy bien, Catherine, es muy interesante lo que decís y genera también sus preguntas. Enrique, ¿la IA crea el espacio-tiempo para conocer mejor los conocimientos generales? Sí, es verdad. Enrique también puede ser utilizada para eso si lo usamos bien y lo usamos con sentido didáctico. Flor, es importante para realizar ciertas actividades, pero jamás va a tener ese contacto humano, el sentir. Exacto. Hay que revisar las fuentes que usa la IA para generar el contenido. Sí, Flor, hay dos cosas. Uno, lo típicamente humano es irreemplazable, o sea, no tiene sentimientos y no sabe lo que es ser humano con todas nuestras complejidades y nuestras experiencias y todo lo que podemos transmitir y todo lo que podemos generar nosotros cuando estamos en contacto con otro humano. Eso es una barrera enorme y son esos dedos que no se unen, son esas intenciones que ahí hay un aire, como decía uno de ustedes. ¿Qué significa ese espacio que hay ahí? Y en este caso podríamos interpretarlo como lo que la IA no puede hacer y está ese vacío ahí entre ese contacto que se trata de generar pero no está. Y eso podría ser interpretado como la humanidad, de alguna manera, en esa metáfora. Y Flor también dice que hay que revisar las fuentes que usa la IA para generar el contenido. Exacto. Bueno, hoy hay herramientas que por ahí la vieron en el Congreso, que se llama Notebook LE, que es la herramienta que yo utilicé para generar la última presentación de la primera parte de esta charla, que justamente lo que uno hace es seleccionar las fuentes. Uno le dice a la IA, generame tal presentación, pero usando solo las fuentes que yo te indico. Entonces, yo busco y le digo qué sí y qué no necesito que use para después generar una presentación, una infografía, una imagen, un esquema, un mapa conceptual, un resumen o lo que sea. Entonces, Flor ahí, esa herramienta Notebook LM es muy interesante porque yo estoy decidiendo qué es lo que va a usar y no es que la IA googlea y empieza a mandar cualquier cuestión delirante. Damari, nos permite estar más cerca del estudiante y también facilita al docente la manera didáctica de poder llegar al estudiante frente a una clase. Sí, Damari, porque en realidad puede ser una forma de acercarnos al estudiante, porque estamos reconociendo una tendencia cultural real y actual que no podemos negar, sino es como vos decís, el desafío de cómo ayudarnos a enseñar mejor, ¿no? Hilder, excelente, facilita la gestión del trabajo. Muy bien, esa es otra forma de verlo. Fíjense que también este enfoque facilita la planificación como acto didáctico, pero también Hilder decía la gestión del trabajo, que la podemos interpretar también como cuestiones administrativas que hacemos los docentes, como parte del acto no es un acto de enseñanza, sino como las cuestiones administrativas que rodean nuestro trabajo que por ahí nos pueden facilitar algunas cuestiones de lo que hoy hacemos, por ejemplo, manualmente o repetitivamente, que nos pueden colaborar desde cuando tengo que registrar la asistencia,
hasta cuando tengo que cargar calificaciones en un sistema por el tema bueno, nosotros le decimos los boletines, los reportes de calificaciones o de notas de los estudiantes. Entonces ahí también podemos tomar a la IA, no específicamente para el acto de la enseñanza en sí, sino como auxiliar de tareas docentes, administrativas que uno sabemos que hacemos. Ahí no distingo la planificación porque yo considero la planificación o el diseño de la enseñanza como justamente parte de la enseñanza, ¿no? Freddy, son herramientas que ayudan a mejorar las dinámicas de una sesión, podría ser, exacto. Bitter, muy útil y facilita el trabajo. Sí, ahí también de nuevo veríamos cómo, que es un poco también el recorrido que estamos haciendo, ¿no? María, la inteligencia artificial en la enseñanza es que puede generar dependencia y superficialidad en el aprendizaje si se usa sin criterio pedagógico. Los estudiantes podrían limitarse a recibir respuestas inmediatas sin desarrollar pensamiento crítico, análisis, autonomía. Existe además el riesgo de deshumanizar el proceso educativo, reducir la interacción docente-estudiante y profundizar brechas de inequidad cuando no todos tienen el mismo acceso a la tecnología. María, estás diciendo un montón de cosas súper interesantes para ir retomando. La primera parte tiene que ver, bueno, como ya vimos, con toda la primera parte de la charla y todas las opiniones y las cuestiones tan interesantes que fueron ustedes marcando en relación al eje que siempre tiene que tener la tecnología educativa, que es lo que complementamos con la última parte de la charla en la presentación, las cuestiones que desarrollamos con Lidwin y Maggio, ¿no? Pero también tiene que ver con lo que ustedes también retomaban en estas conversaciones que estamos teniendo, cómo genero pensamiento crítico, análisis, autonomía de los estudiantes. ¿Qué hago? ¿La IA me puede ayudar con eso o solamente lo va a obstaculizar? ¿O cómo la puedo usar? Eso también lo vamos a retomar ahora en un ratito en la charla. Y el peligro, el riesgo y el miedo que tenemos todos de la deshumanización del proceso educativo, que eso es algo profundamente humano. Yo puedo entender que todos tenemos miedo, pero yo estoy convencida de que lo vamos a poder superar y vamos a poder encontrar cómo seguir llegando a nuestros estudiantes, que es tan importante no deshumanizar nuestro acto educativo. La profundización de las brechas de inequidad cuando no todos tienen el mismo acceso a la tecnología, yo creo que a esta altura, habiendo pasado la pandemia y bastante de la pospandemia, hoy creo que lo tenemos que tomar como parte de un compromiso que nosotros como ciudadanos también tenemos que poder pedir o revisar a nivel de gobierno, a nivel institucional, qué está pasando, cómo nos podemos ayudar todos, entre todos, con sentido comunitario, es decir, cómo acceder a la tecnología y cómo aprender a utilizarla de manera crítica, con autonomía y con un suficiente y profundo grado de análisis, como dice María, pero que nos pueda ayudar a superar estas brechas de inequidad que sabemos que tenemos. Brechas de inequidad que podemos tomar como parte de cuestiones de distancia, hasta de clases sociales, pero también lo podemos tomar desde el lado del género. ¿Qué pasa con el rol de la mujer en el uso de la tecnología? ¿Cuánto nos estamos reposicionando? ¿Cuánto todavía existe una sociedad que no incentiva el uso o el acercamiento de las mujeres, tomando el tema de la brecha de inequidad que marcaba María, ¿no? ¿Cuánto todavía nos trata de alejar la misma sociedad? Y cuántos programas para el uso de tecnología, de programación, en fin, de STEM, ¿no? Que hoy actualmente hay o no hay, y qué significa eso a nivel social, porque no es simplemente una brecha de inequidad inocente o individual, no, ya hay algo que parte de la base muchas veces desde qué juguetes seleccionamos hoy para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, para los hijos de amigos y demás, ¿no? Entonces es algo que tenemos que poder desarmar a nivel social para tratar de acortar lo más posible estas brechas de inequidad que hablaba María. Yo soy partidaria de que no tenemos que resignarnos a que esto es así, sino que cómo hacemos para que todos puedan acceder y sobre todo todos tengan la capacidad y el desarrollo de poder utilizarlo y no solo el acceso, sino cómo se usa. Y ahí está, creo, la principal brecha de inequidad que hoy tenemos en Latinoamérica de manera muy marcada. Cómo es el acceso a la conectividad hoy, ¿no? Cuando pensamos este tipo de propuestas. Y bueno, y así podemos estar hablando, esa es otra charla que es muy interesante, María, lo que contás.
Julio, piensa que si se usan de manera adecuada nos puede ayudar mucho en el desarrollo de competencias. Exacto, ahí está el análisis, el enfoque de competencias muy interesante, Julio. La parte de análisis y crítica no se deben dejar de lado. Me parece que es una preocupación que todos tenemos hoy. Ana, los resultados son similares. Ay, no entendí, Ana. Después contanos un poquito más qué nos querías contar. María Elena, muy útil, interesante, sobre todo facilita la parte crítica del análisis y reflexión, depende cómo se usa, dirían acá los colegas. Lucas, la tecnología facilita acceder a información que antes no se podía. Tiene razón, antes teníamos, bueno, ni que hablar cuando eran las bibliotecas y, ¿no? Digamos, era otro mundo, ¿no? Pero hoy la información está al acceso de todos. El tema para mí es qué hacemos con esa información que está compartida, que parece ser que está al alcance de todos, más o menos, diríamos con María, más o menos porque todavía hay mucha brecha, pero ¿qué pasa cuando accedemos a esa información? ¿Qué es lo que queremos generar? ¿Qué es lo que va a pasar con eso? ¿Educar es solo transmitir información? Ya sabemos que no. Es qué construyo yo con eso, con ese mundo que hoy tienen nuestros estudiantes, qué está pasando, cómo lo, cómo lo valoro, qué es lo que transmito, cómo lo transmito, cuál es mi currículum oculto, dirían muchos, incluso muchos autores, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Entonces acá es lo que yo quiero recuperar con ustedes, que me parece que es la línea en la que venimos trabajando, ¿no? Estamos hablando de un negocio, lisa y llanamente, la IA como un negocio, ¿sí? No estamos pensando solamente en una herramienta que nos va a facilitar, ustedes mismos están viendo y padeciendo, me parece que ahí están los mensajes que compartimos recién, qué es lo que está pasando con la IA. Nunca es una herramienta acrítica y neutral, ¿no? O sea, eso está claro, qué intereses, qué motivaciones hay detrás, qué pasa con la política, qué pasa con la economía, qué pasa con las empresas que generan esta IA nuevamente. Empezamos a ver que los mismos dueños de otras tecnologías se terminan apropiando y comprándose entre sí las empresas para de nuevo volver a centralizar. Entonces, no perdamos de vista esto, porque así como está esto a nivel, uno dice, ay, bueno, pero es macroeconómico, sí, pero ¿vieron que se está debatiendo por ejemplo, el ChatGPT va a tener publicidad? A mí todavía no me llegó la publicidad de mi ChatGPT, pero ahí está clarísimo, chicos, el negocio de lo que está pasando. Entonces, no perderlo de vista, ¿sí? Entonces, la IA, en tanto tecnología, por supuesto, como estamos hablando, y en este caso tecnología enmarcado para la enseñanza, lo podemos tomar como tecnología educativa, no podemos perder de vista que tiene restricciones, ¿sí? Que tiene posibilidades y restricciones, es decir, no me permite hacer todo, que limitan nuestras maneras en que nos podemos usar. Entonces, ustedes que decían, ¿generan pensamiento crítico? La mayoría piensa que no, porque restringe, porque en realidad no me permite hacer todo. Por eso tiene que estar el humano, el humano mediando ese acto pedagógico educativo, más que nunca. Les diría que especialmente ahora. Y esta ilusión de que la IA o cualquier otra tecnología nos va a reemplazar viene desde hace muchos años. Ahí los invito a leer, pueden googlearlo. Se llama Oversold and Underused Computers in the Classroom. Quiere decir, es una investigación que hizo Larry Cuban, ¿sí? Que es un autor que escribió este libro muy interesante. Que, por ejemplo, él dice, bueno, a ver qué pasa con la historia de la tecnología educativa, ¿no? A lo largo de las décadas que ya tenemos. Este es un libro que salió hace más de 20 años, ¿sí? Yo lo estoy retomando y ahora ustedes se van a dar cuenta cuál es mi intención. ¿Qué hace Larry Cuban? Dice, bueno, a ver, ¿qué pasó hasta ahora en la historia de la tecnología educativa? Hasta ahora, año 2003, ¿no? Analiza el cine, la radio, la televisión, por supuesto las computadoras, con y sin internet, pues recuerden cuando usábamos las computadoras para aprender a programar. Bueno, ya pueden ir dándose cuenta que no nací en el año 2000. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Él empieza a ver que cualquier tecnología que se usa para la enseñanza, hasta el año 2003, y déjenme decirles que esto siguió sucediendo, presenta una serie de etapas que siempre se cumplen de la misma manera, que es un ciclo que es recurrente. Quiere decir, es un ciclo que todo el tiempo se repite con las mismas etapas.
con el mismo orden y siempre termina sucediendo lo mismo. Seleccionamos una tecnología. El cine, la televisión, la radio, las computadoras, seleccionemos la IA también como tecnología para la enseñanza. ¿Y qué dice? Hay una primera etapa de euforia. Como decían ustedes recién, va a reemplazar al docente, va a resolver todos los problemas educativos, nos va a ayudar en todo. Esta es la primera etapa de este ciclo que se repite. Después, ¿qué pasa? En esta primera etapa, que es una euforia, hay una fascinación por la herramienta en sí, ¿sí? Piensan, hay todas las posibilidades. Yo ahora lo relaciono con un texto que salió hace 2 años, que habla de la IA, ¿no? Están todos enamorados. Ay, usemos la IA para enseñar, usemos la radio para enseñar, nos va a ayudar para todo. Miren qué buenas imágenes que se pueden crear, todas las tareas que vamos a resolver, todo lo que nos va a ayudar la IA. Y entonces no hay mirada crítica, no hay esto que ustedes dicen, bueno, no está la mirada crítica por parte del estudiante. Yo les agregaba, bueno, pero también tiene que estar la mirada crítica por parte del docente y sobre todo por parte de la sociedad, les diría. Todavía no estamos en una etapa posterior a la de la euforia, en donde podamos ver a la tecnología y decir, ¿qué está pasando acá? Bueno, yo y varios estamos como tratando de revisar esto, porque si no es como pensar que es eso, vas a resolver todos los problemas en esta primera etapa. Después viene una segunda etapa, que ¿qué pasa? Se trata de crear una credibilidad científica, es decir, esto ya empezó. Empiezan a crear una serie de investigaciones de, ay, ¿qué pasa cuando usan la IA para enseñar? Todavía se están desarrollando. ¿Y qué va a pasar? Van a reportar poco uso, pocos resultados, dificultades excesivas en el uso, genera distracciones, genera información incorrecta, genera poco pensamiento crítico. Esta es la segunda etapa. Entonces, la primera es la euforia, la segunda es la credibilidad científica, que se trata de construir y las investigaciones van a arrojar resultados poco alentadores. Perdón que lo vaya diciendo así, pero esto es un ciclo recurrente de la tecnología, uno más. Y entonces, por último, ¿qué pasa? Hay una decepción por la herramienta, por esa tecnología, hay una culpabilización de qué pasó a nivel social, por qué nos encantamos. Y después de esa etapa, de estas últimas 2 etapas, de la decepción, de la culpabilización, ¿qué vuelve a pasar? Con otra herramienta, se repite el ciclo, la euforia, la credibilidad científica, la decepción y la culpabilización. Entonces, Cuban lo que está diciendo y lo que dijo en 2003, pero les adelanto que es parte de los ciclos recurrentes de la tecnología, que nos estamos de nuevo metiendo en el mismo ciclo. O sea, yo ahora entonces, yo ya, bueno, les fui contando mi postura, pero quiero escucharlos a ustedes acá de nuevo en el espacio donde nos estamos encontrando, ¿sí? Que puedan ustedes contarnos qué es lo que sienten que está pasando, ¿sí? En qué etapa de todos estos ciclos, estas etapas de la tecnología educativa que estamos pensando, ¿en qué etapa ustedes consideran que estamos, sí? Ustedes, acá los hago para que voten, ¿sí? Si les parece que estamos en una etapa de euforia hacia la IA para la enseñanza, en una etapa de credibilidad científica, o sea, que se está investigando y qué está pasando con esas investigaciones, si piensan que estamos todos decepcionados con la IA, si estamos pensando en a quién vamos a culpabilizar, a qué empresa o a qué grupo social, porque la IA no funcionó para enseñar. Entonces los invito a ustedes a que puedan utilizar de nuevo el link y el código QR para que puedan votar a ustedes en qué etapa les parece que estamos. Pueden claramente disentir de lo que yo les fui explicando y tener una opinión completamente distinta. También eso es súper válido. Pero de ustedes, ¿qué piensan del uso de la IA en la educación, de todo lo que venimos viendo? ¿Qué será? Yo creo que, o sea, estoy pensando, pero puede haber sido 2023 que empezamos a hablar del tema, algo así, no sé, bueno, después ustedes me corregirán, ¿no? Estoy tratando de hacer memoria. Fue pospandémico seguro, pero no fue una pospandemia inmediata, o sea, no recuerdo haber escuchado esto en 2021, digamos, como que empieza a tomar más fuerza en más bien los últimos años, ¿no? Bueno, acá estoy viendo las votaciones de ustedes y claramente, me parece que la tendencia
es que están identificando una etapa que viene ganando bastante clara sobre el tema, bueno, en qué momento nos encontramos a nivel del uso de la IA, ¿no? Bueno, específicamente lo tomo al uso de la IA en la enseñanza, uno lo podría extrapolar también a lo que estamos viendo a nivel social, ¿no? La IA que soluciona todo y después cuando uno la quiere implementar, bueno, les dejo la pregunta, porque, porque digamos que todavía hay como una cuestión social muy de usemos la IA, no sé. En 2024, yo estaba implementando un proyecto educativo y era como, ay, tenemos que usar la IA, tenemos que usar la IA. Y yo decía, bueno, pero ¿para qué? ¿Cómo? ¿Qué procesos? Y era como, no, úsenla. Y era como, bueno, pero ¿qué está pasando acá? Era como, yo me parecía un aguafiestas, ¿no? Pero era como, bueno, veamos, ¿no? Porque si no es como que hay que usarla. Bueno, pero ¿qué hacemos? Porque ustedes ya están identificando en sus prácticas docentes concretamente lo que me estaban contando más arriba, qué pasa con el pensamiento crítico, qué pasa con la autonomía de los docentes, perdón, de los docentes también, pero de los mismos estudiantes. Tenemos muchas dudas y en este momento, en esta etapa del desarrollo, que justamente lo que yo les digo es eso, a mí me preocupa que mientras le estamos usando, esto se sigue desarrollando y hacia dónde va. Sabemos que no es una herramienta neutra, eso está súper claro, como cualquier tecnología que usamos, no puede ser tomada solo en su carácter instrumental, ¿verdad? O sea, evidentemente hay un montón de otros factores que uno por ahí claramente no conoce todo. Entonces, ahí, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que sentimos? Y también eso, uno como docente recibe la presión de usarla. Bueno, pero ¿cómo la voy a usar? Porque al final, si no sé cómo usarla para enriquecer mi enseñanza, como decíamos en la primera parte de la charla, con fines didácticos, finalmente, ¿hacia dónde va la enseñanza? ¿Qué es hacia dónde apunta, no? Bueno, ustedes pueden ir viendo los resultados de la encuesta. La etapa de euforia me parece que está muy clara, la votación. Yo creo que también ahora esa etapa de euforia en algún momento va a ir mermando y vamos a ir, como ustedes marcan exactamente, por ahí en los próximos años vamos a entrar en una etapa de transición en donde nos podamos plantear, porque las investigaciones que ya se están desarrollando van a empezar a arrojar resultados de qué está pasando con el uso de la IA para la enseñanza. Y como ustedes mismos dijeron, eh, por lo menos los pocos resultados que yo voy viendo a lo largo de los años, repiten las características de un ciclo recurrente de la tecnología educativa, es decir, todo apunta a que esto va a seguir el mismo recorrido. O sea, me extrañaría muchísimo que de repente la euforia de van a solucionar todos los problemas educativos, los soluciones sin generar nuevos. Ya que los soluciones sería raro y sin generar nuevos problemas, pensando que estamos hablando de la IA, no sé, perdón si soy un poco pesimista, pero es lo que veo y es lo que lamentablemente siempre sucedió a los que nos dedicamos en el campo de la tecnología educativa en todos estos últimos años. Entonces, bueno, acá retomando un autor, Buckingham, uno de nuestros referentes a nivel mundial es de tecnología educativa, justamente, acá les paso la respuesta a estas preguntas que venimos haciendo, ¿no? Que a mí me gusta seguir abriendo las preguntas, pero también entiendo que las preguntas van cambiando con el tiempo. Y si la pregunta ya no es, ¿tengo que usar la IA o no para enseñar, sino cómo la uso? No puedo perder de vista que la tecnología por sí tengo que poder encontrar cuáles son estos intereses, estas motivaciones de las personas que las están produciendo y las están usando y nos están incentivando a utilizarlas. Pero ¿para qué? Recuerden, ChatGPT está a punto de lanzar su programa de publicidad. O sea, me parece a mí, en lo personal, casi aberrante. Pero bueno. La reflexión didáctica, justamente lo que nosotros queremos generar en los estudiantes a través del pensamiento crítico, pero también en nuestras propias prácticas docentes. Yo para poder reflexionar sobre mis propios actos educativos, sobre mi propia enseñanza finalmente, sobre mi propia interacción entre tecnología y didáctica, como hablábamos en la primera parte de la charla, para poder hacer eso necesito tiempo, necesito estar formado, como en este congreso y como todas las formaciones
que se ofrecen hoy, ni que hablar destaco la calidad del ILEG, pero nos permite poder frenar, poder interrogarnos e interrogar a la tecnología, ¿sí? Porque la tecnología, y eso también es parte del ciclo recurrente que plantea el autor Larry Cuban, que veíamos recién hace 20 y pico de años, siempre la tecnología se va a presentar a sí mismo como algo neutral, solamente beneficioso. Y esa es nuestra habilidad humana, como ustedes mismos decían en los mensajes. ¿Qué es lo que nos hace humano? Los sentimientos y la capacidad de reflexión y de autorreflexión, que eso no nos olvidemos es humano, poder generar el vínculo, poder sentir y poder frenar a tiempo para poder lograr buenas reflexiones profundas de nuestras propias prácticas didácticas, de nuestra propia enseñanza, ¿sí? Y para eso, como les digo, necesito tiempo, necesito espacios, incluso necesitamos espacios institucionales en donde podamos nosotros poder reflexionar sobre qué es lo que está pasando, poder tomar buenos casos, buenas implementaciones y poder reconfigurarlas para nuestro propio grupo de estudiantes. Bueno, acá les dejo, según la propia IA, que es la que les nombraba recién, que se llama Notebook LM, para que tomen nota y la puedan explorar. Al principio uno entra y no sabe de qué está hablando, pero sencillamente que a la izquierda uno carga las fuentes, es decir, las fuentes de la información que yo quiero que se trabajen. En el medio tengo un chat en donde le puedo hacer pedidos a la IA, esta notebook, que por supuesto es de una empresa, yo lo resumo así, pero de una empresa poderosa. Y a la derecha van a poder encontrar el producto, de alguna manera que yo le estoy pidiendo a la IA que me genere con esas fuentes, ¿sí? Ese producto al principio lo arrojaba y no permitía modificaciones y ahora la actualizaron y uno puede pedir que eso que se generó vaya modificándose según las órdenes que uno le da. De nuevo, es la IA, está en desarrollo, paciencia y hay que aprender a usarla y ser bastante insistente, porque como saben, todavía le falta. Entonces, yo le pedí a Notebook y a ChatGPT que me hicieran una infografía sobre el tema de las cuestiones éticas del uso de la IA en la enseñanza. Esto es lo que arrojó Notebook LM, que por suerte no me escribió ninguna letras raras y qué sé yo, porque a veces vieron que la IA de repente hace esas cosas. Y esta imagen es la que generó ChatGPT. Que igualmente, no digo que esté mal la información que arrojaron, sino que miren que las cosas que le preocupan a la propia IA sobre la enseñanza, que es humana, algunas cosas tenemos en común. Por ejemplo, lo que estuvimos hablando del tema del acceso, ¿sí? La accesibilidad, la brecha digital, esto que planteaban ustedes, si no me equivoco, creo que era María, tan interesante. Bueno, ahí también un poco lo toma el propio ChatGPT. Es decir, a veces hay ejercicios que son interesantes de hacer y de probar y que nos permiten también a nosotros seguir desarrollando un pensamiento crítico de qué es lo que está elaborando nuestro propio ChatGPT sobre temas que nosotros conozcamos, ¿no? También, o sea, es interesante. Bueno, entonces retomando y a modo de conclusión, como para ir terminando esta parte de la exposición, porque después yo quiero ir escuchándolos, y hacer la última actividad juntos, recordemos, entonces no podemos tapar los ojos y hacer como que no existe la IA en este caso, la tecnología educativa en general, sino que tenemos que estar encarnados en la realidad, ser transformadores, ser relevantes hacia nuestros propios estudiantes con nuestras propuestas educativas, ¿sí? Como decíamos antes, esto requiere que haya consensos y papeles fuertes por parte de nuestras instituciones, con nuestros directivos, con distintos miembros, poder hablar con nuestros colegas de qué estamos haciendo y cómo, ¿sí? Lograr apoyo institucional, mucho coraje también, ¿eh? Mucho coraje y mucho animarse. Y saber que nos vamos a equivocar, que forma parte del proceso de poder aprender, ¿no? También esto va a ser imposible si seguimos entendiendo a la docencia como un aula donde cierro la puerta y enseño y ya, si no lo vemos como un trabajo comunitario con otros colegas, como les decíamos, y por supuesto incluyendo a toda la comunidad educativa y no educativa también. Es como la única forma en que podamos salir de este encantamiento de la serpiente, como le digo yo, con una tecnología que ya de por sí podemos observar que va a formar parte de un ciclo recurrente de la enseñanza como tantos otros. Ahora, para finalizar esta parte, porque después quiero ir escuchando sus preguntas en el chat,
los comparto, les comparto lo último de esta parte, como les digo, que ustedes me puedan contar, y también poder ir compartiendo ideas, emociones, pensamientos de este último día. Me corregirán ustedes, pero creo que es el último día, bueno, esta última etapa del día de hoy, del tercer día del Congreso, para que ustedes puedan también contarnos eso, cómo se sienten. Bueno, justamente retomando todo lo que ustedes dijeron acerca de qué es lo que nos hace humanos. ¿Y qué es lo que nos hace humanos? Eso, qué me produjo esto, con qué me quedo, qué me llamó la atención, ¿sí? Quiero compartir con otros, ¿no? Entonces, bueno, les dejo este espacio para que ustedes puedan expresarse, contarnos, incluso darnos sugerencias para los próximos encuentros. Y como yo siempre que estoy por terminar una charla, siempre les digo y tengo la suerte de que ustedes también nos vamos contactando y seguimos en contacto y seguimos hablando en distintas redes sociales y siempre los invito a que podamos contactarnos por LinkedIn. Si ustedes me buscan así con mi nombre y mi apellido, bueno, escribiendo el Pereira con I latina, separado de Lucena, siempre digo, bueno, es un apellido un poco largo, pero si me quieren buscar en LinkedIn y me piden contacto, y la verdad es que tengo la gran dicha de poder ir generando comunicaciones y vínculos con muchos de ustedes a lo largo de los congresos y siempre le agradezco a ILEG el gran espacio que nos da y las grandes oportunidades que tenemos de poder compartir juntos estos momentos donde realmente yo creo que es la forma de generar comunidad también, ¿no? Por eso siempre les digo gracias también, porque yo sé que eso, que siempre sigue el contacto y es la forma de enriquecernos entre los humanos y eso nunca va a haber ninguna tecnología que lo pueda suplantar ni reemplazar. Así que bueno, eso los voy leyendo en los comentarios también y bueno, y Sonia, si me quieren ir compartiendo a través del chat las distintas preguntas, que espero que esta, que era cómo se redefine el rol de la didáctica en un entorno educativo mediado por inteligencia artificial, aprendizaje adaptativo, espero haberla respondido a lo largo de toda esta parte de la charla. No, muchísimas gracias, estimada.